Alrededor de 1940, la FDA era una organización financiada y orientada por los socialistas, una organización orientada hacia el concepto de hacer el bien, una organización que era activista en el control del consumo, una organización que era anticorporaciones, con una considerable cantidad de recursos dedicados a fisgonear y erradicar pioneros médicos independientes de todo tipo. Su propósito era acabar con el supuestamente curanderismo médico. Incluso sin agentes del Comintern trabajando dentro de la misma, la organización FDA tenía un marcado acento socialista y no necesitaba demasiado empuje para ir detrás de cualquier médico heterodoxo, disponiendo de departamentos hábilmente preparados para esta tarea. Aquí comienza el mandato de la FDA, que también incluía los trabajos y relaciones conjuntas con médicos de hospitales y compañías farmacéuticas. Y no es nada aleatorio, no es circunstancial, no es una decisión tomada al azar. Las motivaciones y la ideología mecanicista y alopática influenciaron a la FDA extensamente, de tal forma que se convirtió en un agente para destruir muchas de las clínicas de curación natural, económica y accesible, y también destruir los métodos que aplicaban los practicantes de la salud que no eran médicos. Y con respecto a esto, la FDA se convirtió en un gigantesco y poderoso monstruo burocrático que podía aplastar a cualquiera que ellos quisieran. Los agentes del Comintern, los médicos de los hospitales y los burócratas de la FDA compartían las mismas metas. ¡Qué causalidad! Uno de los primeros latrocinios y ataques a las libertades de la toma de decisiones sobre nuestra salud que acometió esta organización estadounidense denominada FDA es destruir previamente las populares clínicas para el tratamiento del cáncer, cuyos tratamientos con hierbas procedentes de los americanos nativos eran muy usados y con mucho éxito. Los integrantes de la FDA destruyeron también muchos de los balnearios de agua sanadora que existían por toda la nación estadounidense, donde el agua con resplandor azul cargada de orgón, según lo que vamos a ver en el capítulo 10, fluía de la tierra como ni más ni menos que la Lourdes de Francia, la cual era usada y aceptada por muchos sanadores y gente común de la época. Históricamente, las tribus indias fumaban la pipa de la paz y tomaban esas aguas y estaban alrededor de ella para permanecer sanos y curar viejas heridas. Otras clínicas de curación natural y sanadores pioneros tales como Max Gerson fueron cerradas con falsedad y fuerza bruta por los fanáticos de la FDA, que trabajaron conjuntamente con médicos del sistema hospitalario. Los médicos de la denominada Asociación Médica Americana y las compañías farmacéuticas iniciaron operaciones conjuntas dramáticamente coordinadas para iniciar un proceso de desactivación de la conexión saludable y medicinal del ser humano con el planeta Tierra. Muchos de estos sucesos ocurrieron años antes de que nuestro científico Wilhelm Reich llamara la atención de estas entidades nefastas. El asalto de la FDA a Wilhelm Reich fue dirigido al principio por un tal Wharton, jefe en ese tiempo de la división este de la FDA, y por el inspector residente de la misma, la FDA del estado de Maine, Charles Wood. Obsesionado por el sexo, que tenía un falo cerámico encima de su mesa, colocándolo provocativamente cuando su secretaria tomaba sus dictados. Tal es el trabajo moral
que imprimían en sus propagandas anti-Reich. Este personaje escribió cartas y notas internas de la FDA repitiendo las acusaciones lujuriosas de los artículos de Brady, el mencionado Brady. El inspector Wood, que tomó el papel principal de reunir las pruebas en el caso legal contra Reich, también fue influenciado negativamente por los artículos de Brady. Al principio de su investigación comentó ante un empleado de Reich que el acumulador es falso y que el Dr. Reich estaba engañando a las personas con él y que iría por eso pronto a la cárcel. Sus investigaciones, por tanto, asumían ya desde el principio las calumnias de Brady como verdaderas y que Reich estaba cometiendo algún tipo de fraude y estafa a nivel sexual. Por una irónica y estratégica coincidencia, el nombre de Charles Wood también aparece unos 10 años antes como juez en la Junta Nacional de Relaciones Laborales, establecida bajo la administración Roosevelt. Hoy sabemos, por archivos soviéticos, que el NLRB estaba muy influenciado por agentes soviéticos para llevar adelante el movimiento de los obreros americanos hacia el comunismo. El juez Wood, en este determinado organismo, legisló en contra de los grupos independientes de obreros americanos y los hizo a favor del Congreso Industrial Organizativo, Congreso de Organizaciones Industriales, identificada por la Diez Comité como una agrupación controlada por los soviéticos. El juez Wood también legisló a favor de los miembros del Partido Comunista expulsados de la organización Consumer Research, que más tarde formaron Consumers Union, dirigida por el Comintern y más tarde editada por la revista Consumers Report. El juez Wood de la NLRB probablemente contactó con Mildred Brady cuando se determinó el caso de la Consumer Union sobre Reich, legislando a favor de los comunistas expulsados unos 10 años antes de los más calumniosos y destructivos artículos escritos por Brady atacando a Reich, y que influenciaron a los inspectores de la FDA, Wood y Wharton, en su investigación contra Wilhelm Reich. Tras su primera llegada a las instalaciones de investigación de Reich en los campos de Maine, Wood comenzó un romance con la hija del carpintero que fabricaba los acumuladores de energía orgánica para Reich, convirtiéndola en una espía para la investigación de la FDA. Al cabo de 3 meses se casó con ella. Durante ese tiempo Reich, que no sospechaba nada, cooperó con Wood hasta que las alegaciones de estafas sexuales aparecieron. Legítimamente enfurecido, Reich no concedió más entrevistas ni asistencias a la investigación de la FDA. El informe de Wood a las oficinas centrales de la FDA denunciaba a Reich y a su acumulador como un fraude de primera magnitud. Otros informes apartes del de Wood, realizados por funcionarios de la FDA en la central de Boston que supervisaban el caso Reich, acumulaban gran cantidad de rumores y habladurías procedentes de los calumniosos artículos de Brady, que habían ganado en respetabilidad debido a la falta de críticas en las sucesivas publicaciones de las revistas médicas. Sin embargo, como no encontraron evidencias de estafas sexuales, se centraron en perseguir al acumulador de energía orgánica. En su investigación no encontraron a nadie que se quejara del acumulador. Nadie lo encontró como algo que no le ayudara. Nadie lo encontró al acumulador como algo que no le ayudara y por lo tanto no encontraron a nadie que quisiera reclamar contra Reich. Más bien todo lo contrario. Entonces, los burócratas de la FDA se aseguraron la cooperación de médicos de hospitales previamente manipulados y científicos dogmáticos en sus listas de charlatanes. Ellos no estaban familiarizados ni tenían interés algunos en los hechos científicos en cuestión, pero podían ser utilizados para montar algún experimento con garantías de resultados negativos o para rechazar sus trabajos aún sin haberlos estudiados personalmente. Por ejemplo, yo tengo en mis archivos una carta del hijo de uno de los primeros científicos que trabajaron con la FDA en aquel tiempo, el físico Kurt Lyon, en la que él constata que recuerda claramente cómo la FDA le pedía a su padre que probara que la caja orgánica era solo una caja y que el Dr. Reich era un fraude.
Esto es muy diferente de pedirle que honestamente investigara el acumulador de energía orgánica, cosa que nunca hizo ni tuvo intención de hacer. Muchas infracciones legales, morales, éticas y científicas ocurrieron cuando los oficiales de la FDA, conjuntamente con psiquiatras, analistas y físicos, se unieron para poner fin al trabajo de Reich. Para este fin fueron guiados por los artículos calumniosos y por el jefe inspector Watt. A finales de 1954 la FDA había gastado alrededor de $10 millones en su investigación contra Reich, un porcentaje significativo del presupuesto total de la FDA.